¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Esta semana vamos a platicar de algunos temas bien importantes luego de 2 semanas en las que estuvimos ausentes por el llamado hecho a inicios de este mes por el gobernador del estado de que hiciéramos un último periodo de aislamiento extremo, vamos a decirlo así, de tratar de salir lo menos posible. Lamentablemente el semáforo no ha cambiado de color en el estado de Oaxaca. Se prevé, según las últimas indicaciones, que pueda a lo mejor cambiar a partir de finales de este mes, que ya estamos enfilándonos al final del mes de junio. Ojalá que esto pueda ser, que pueda ser así, pero que sea con base en datos duros y no con base en decisiones políticas tomadas, ¿no? Como ha sido en general la constante del país. Y bueno, ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero tenemos como 40 minutos tratando de que empiece el programa, pero traemos una gran plática aquí con mis amigos, dos personas a las que yo respeto mucho, a don Raúl Castellanos, buenas tardes. Bien, qué gusto. Gracias. Y al maestro Isidoro Yescas. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos aquí. Y como les decía, yo creo que les vamos a decir a los de la producción que mejor graben desde que llegamos, porque... Sí, estaba muy sabrosa la conversación. Otro formato al Sí, programa. de veras, porque, bueno, teníamos ya un rato platicando, ya deshicimos el mundo, lo volvimos a armar, y bueno... Yo siempre he dicho, perdón que te interrumpa, que siempre cuando hay un evento, atrás de una historia, siempre hay otra historia, ¿no? Que son los puntos finos, aquellas cosas que incluso a veces no trascienden de los momentos, y un poquito estábamos en eso hace rato, pero podemos también ventilarlos, no hay bronca. Podemos conspirar en público. En público, ¿no? Claro, no, pues yo creo que de lo que se trata más bien, creo yo en este periodo he tratado de darle mucha relevancia al solo hecho de poder reflexionar, claro. Porque a veces la realidad, la situación nos pone en una situación de ánimo complicada, y cuando encontramos a veces el momento, el espacio para serenarnos, para entender, para tratar de procesar qué está ocurriendo, porque pasan muchas cosas, pero en realidad cada persona guardada en su casa siente que el tiempo está detenido por momentos, ¿no? Entonces, en ese ánimo es que siempre vale la pena intentar hacer el recuento, el análisis, la comparativa de las situaciones, porque al final de cuentas vendrá otro momento en que tengamos que revisar este periodo, pero no necesitamos necesariamente esperar a que eso pase, ¿no? Entonces, de ahí parte, ¿no? Y bueno, para que podamos entrar en materia, creo que tendríamos que partir del hecho de hacer un análisis, un recuento a lo mejor breve de qué ha pasado en estas semanas, en estas 2 semanas, en el manejo de la pandemia, en términos generales, ¿no? Es decir, a nivel país, porque creo que han pasado muchas cosas, ¿no? Y luego de ahí ya podemos brincar al ámbito político, que es el que a todos, por naturaleza, en esta mesa, pues es lo que siempre más nos interesa, ¿no? Claro. Bueno, así de entrada, me parece que la primera conclusión de estos 15 días que has estado ausente, Adrián, en tu programa, es que la pandemia no se ha domado, ¿no? Siguen en ascenso los contagios, desgraciadamente el número de fallecimientos a nivel nacional se están acercando ya al 500,000, ¿no? Hasta ayer estábamos en 465,000, entonces es terrible el número de fallecidos por COVID, ¿no? Digo, no estamos hablando de otras enfermedades, pero en ese es punto uno. Punto dos, el gobierno federal sigue dando tumbos en el tema de la pandemia, en sus políticas públicas para mitigar y controlar la pandemia, tanto en lo que se refiere al aspecto sanitario como a la parte económica, es decir, en sus estrategias para mitigar estos impactos, para generar apoyos a todos los sectores de la población y sobre todo a los sectores más vulnerables. No hay una estrategia convincente, y más bien ese decálogo, el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que se prestó fue a más guasa que a tomarlo con seriedad, porque evidentemente no es una propuesta seria para enfrentar
una crisis de la magnitud que está viviendo nuestro país. Y en tercer lugar, tampoco desde otros ángulos se ven opciones salidas, es decir, los partidos políticos de oposición están en el pasmo total, las organizaciones sociales tampoco han colocado opciones de salidas a esta crisis. Lo han hecho algunos sectores que no tienen gran peso político ni influencia mediática, sin embargo, en términos generales creo que no está trazado un plan nacional para enfrentar la pandemia desde el punto de vista del combate a toda la pobreza que se va a generar. Coneval habla más o menos de un aproximado de 10 millones de nuevos pobres, ¿no? ¿Qué va a pasar en los estados del sur-sureste, que van a ser los más castigados, ¿no? Y qué va a pasar también pues con la propia situación sanitaria de cada entidad, de cada municipio. O sea, hay muchas cosas sueltas ahí. Me parece que ya bajándolo incluso a nivel de Oaxaca, pues en Oaxaca también el nivel de contagios va en ascenso, ¿no? Aquí afortunadamente no, por el propio número de habitantes que tiene Oaxaca, estamos sobre los 4 millones de habitantes, se ha reducido básicamente el problema a más o menos, tengo entendido que unos 50 municipios, o sea, los casos más críticos. Si lo vemos a nivel de los 570 municipios, estamos hablando que más o menos sobre el 55% es en donde se está manifestando con mayor fuerza, los contagios y los fallecimientos. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que Oaxaca, de esos 570 municipios, un poco más de la mitad, estamos hablando como del 60%, son muy vulnerables. Y si nos pega el contagio en esos niveles, no nos lo vamos a acabar, ¿no? Afortunadamente los pueblos indígenas han sabido dotarse de sus propios mecanismos de autodefensa y no le han hecho mucho caso al gobierno del estado, que también le pasa lo mismo que al gobierno federal, ¿no? Da unas cifras un día, da otras al otro día, sus cifras las de SSO no coinciden con las que da Gatell. Bueno, y ahora pues nos están llamando a que no sé, el gobernador habla de que ya está estabilizado el contagio, cuando las cifras de la SSO te dicen todo lo contrario. Va en ascenso los contagios y si bajo estas condiciones se pretende transitar de semáforo rojo a semáforo naranja, lo que puede provocar es un mayor número de contagios, un rebrote mayor y pues la crisis del sistema hospitalario, que también es otro punto que ya es irreversible. O sea, ya no se puede ocultar este dato, ¿no? Por lo menos 2 de los principales hospitales de los valles centrales ya colapsaron. Entonces me quedo aquí en esta primera reflexión de cómo podemos resumir grosso modo estos últimos 15 días. Sí, tienes toda la razón. Realmente la necia realidad ha venido imponiendo sus condiciones. Leía yo que recién, el pasado fin de semana, el secretario general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado enérgico y un planteamiento de que había un repunte incluso de la pandemia. Habló de que el pasado jueves hubo alrededor de 150,000 contagios en el mundo, la cifra más alta en un solo día. Claro. Y hizo un llamado también muy enérgico a las sociedades en general del mundo, al confinamiento y a los gobiernos, a los estados nacionales, para que cumplan con las normas de prevención, de análisis y de atención que, pues a juicio de la OMS, no se están cumpliendo cabalmente. Que México es un caso muy preocupante muy de eso, especial, ¿no? Y por otra parte, también hizo un señalamiento que muy interesante. Dijo que de ese número de contagios, de esos 150,000 que se habían dado en un solo día, más de la mitad se ubicaban en América, en este continente. En el continente americano. Entonces, eso es complejo. Eso es desde el punto de vista de lo que está sucediendo en términos generales, ¿no? Ahí puedes agregarle y pudiéramos comentar largamente las actitudes de Donald Trump, incluso sus amenazas para que
para que la gente fuera a sus mítines o a su meeting, pero que se deslindara de que él pudiera ser responsable por convocarlos, cosas de locura, ¿no? O ves a Bolsonaro también enloquecido. Brasil es ya en este momento el país con más alto índice de contagios y de muertos, ya en un muy alto nivel en este momento. Y ya en México, pues persiste la confusión y la contradicción. Un poco Exacto. o un mucho lo que comentábamos en este contexto que hacía alusión a nuestro amigo Adrián, de que finalmente las decisiones que tienen que ver con el aspecto eminentemente médico, sanitario, están condicionadas por decisiones políticas. Y eso ha obligado a que el rockstar de la pandemia mexicana, don López-Gatell, pues haga, perdón que lo diga así, pero unos panchos muy sublimes, ¿no? Porque finalmente contradice o dice o avala las decisiones que también se plantean desde la mañanera. Entonces hay una contradicción. Aparte de esto, hay cifras paralelas que establecen que el número de contagios y el número de fallecidos es mucho más alto que las cifras oficiales, porque no se reportan como tales, o claro, hay gente que no la reporta. Hay un subregistro, ¿no? Exacto, muy eso es nacional y en cada estado. Y en cada estado, ¿no? Entonces, es complejo. Yo creo que, y también otra cosa que tú decías hace rato, hay también niveles de responsabilidad mayor y menor de actuación ya a nivel de gobernadores. Hay unos que están urgidos, hay unos que han entrado en el tema político de la contradicción, hay otros que han tomado decisiones que les deben haber costado trabajo, como tú lo apuntabas, de Claudia Sheinbaum, que ya prácticamente se había planteado que salía del semáforo rojo y finalmente dio marcha atrás no, claro, y dijo que no, porque finalmente también la Ciudad de México sigue siendo un foco muy, muy importante, tal vez el mayor en zonas como Iztapalapa, como La Madero, que la gente además, que ahí está el otro punto que podríamos apuntar, valga la redundancia en este momento, y con eso termino, que la gente en muchos sectores todavía no actúa con un sentido mínimo de responsabilidad, ya no digamos medio, porque al final de cuentas yo sí creo que el hecho de actuar responsablemente, usar el cubrebocas, el tema del gel, el tema de la limpieza, todo lo que tiene que ver con usar el alcohol, con usar el cloro, con mantener las distancias, con no participar en reuniones colectivas, tiene su razón de ser y da resultados. Ahí están, se manifiestan también en los núcleos donde se están presentando el mayor número de casos. Entonces sí, yo veo que es complejo, y como diría un amigo que comentaba yo con él el fin de semana, me dice, mira, yo creo que esto hay que acostumbrarnos a que vamos a vivir de otra manera. Sí, claro. Y vamos a vivir con el COVID permanentemente. Así es, creo que uno de los problemas más grandes que hemos visto en este último periodo es la pérdida de credibilidad del gobierno en sus acciones. Lo digo por López-Gatell, pero también lo digo por esta disparidad que ha habido en el hecho de que el gobierno federal soltó su responsabilidad de ser el conductor de la crisis sanitaria a través del Consejo de Salubridad General, y lo ha dejado a las entidades federativas, para no particularizarlo quizá. Entonces cada estado ha ido tomando diversas decisiones que no todas son, vamos a decirlo así, asequibles en cuanto a los términos de la salud, ¿no? Por ejemplo, vemos a gobernadores como el de Puebla, ¿no?, peleando con todo el mundo, generando otro estado de incertidumbre dentro del estado de incertidumbre que ya existe a nivel nacional, por cuestiones que la verdad yo en lo particular no alcanzo a entender, ¿no? Gobernadores más moderados que han ido tomando decisiones, es decir, como tratando de ¿cómo se dice cuando se hace un manejo de crisis? Control de daños, o sea que dejas un periodo, vuelves a revisar, ajustas la decisión, tomas las que sean necesarias, y otros gobernadores que definitivamente han estado plegados a lo que dice el gobierno federal.
me parece muy particular el caso de la Ciudad de México, porque cada vez se ve más la fricción, cada vez se nota más la fricción entre dos gobiernos de la misma extracción, del mismo partido, del mismo grupo, pero que están buscando objetivos distintos. Y creo que eso tiene que ver con el 2021. Lamentablemente no podemos... Es que la política está inmersa en todo. Exacto. Sí, ¿no? esa es la otra cara. Claro. La otra cara de lo que está sucediendo. En todas las decisiones ya se están haciendo valoraciones políticas. No sé si tú estés de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que esa es es inevitable, pero también tiene su buena dosis de negatividad. Por lo siguiente, y a propósito de lo que comenta Adrián, el Instituto Mexicano de la Competitividad acaba de publicar un estudio para evaluar a los 32 gobernadores. Bueno, les puso medalla de oro, de plata o de bronce. 16 estados se distribuyen la de oro, plata y bronce. 16 más, ¿no? Que están en el centro, el norte, pero básicamente en el sur-sureste. Ninguna medalla. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué refleja esto? Que cuando te dicen en este estudio que no obtienen ninguna medalla, y estoy hablando también de Oaxaca, está en esos estados, es que los gobiernos locales han hecho muy poco o nada para enfrentar la pandemia en forma eficaz, ¿no? Entonces, el gobierno federal delega en los gobiernos de los estados de los estados delegan en los gobiernos municipales o en la sociedad, y le dicen, ay, ustedes ven cómo se salvan, porque yo ya hice lo que pude. Y entonces, el caso de Oaxaca es ese, ¿no? O sea, no, realmente está muy mal evaluado en este estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, porque realmente se pone a revisar, por ejemplo, el tema de los apoyos a las pequeñas y medianas industrias. Ese famoso plan para la estabilidad. ¿Quién? O sea, porque tampoco hay información. Ese es otro aspecto importante. No informan a la sociedad. Salen a cuadros, salen en los medios, van los spots, los boletines, para decir, vamos a hacer esto. Pero no hay un seguimiento. Y aquí también tiene gran responsabilidad el Poder Legislativo, porque debiera ser un factor que estuviera, ¿no?, vigilando un contrapeso, vigilando las acciones del Ejecutivo, y no lo hace. O lo hacen en forma muy simbólica. Andan preocupados. Sí, están más preocupados por adelantar la elección del gobernador. Por adelantar la elección, por la parte exacto, y ahí entramos a esta parte. O sea, la pandemia como pretexto, y yo lo subrayo como pretexto, para acciones políticas, ¿no? Sí. Esta iniciativa que presentaron para diferir el inicio del proceso electoral de septiembre a diciembre, tiene 2 puntos de justificación. Es la pandemia y hay que ahorrarse 18 millones de pesos, cuando bien pudieron voltearse por otro lado y decir, ¿y qué con los 3.500 millones de la deuda aprobada por el propio Congreso en diciembre del 2019, que ya ahora por enésima ocasión dicen que la van a ejercer en obra pública? ¿Qué obra pública? ¿No? Hay que vigilar esa obra pública, porque luego en la obra pública también se hacen grandes negocios. Las tragedias también son oportunidad para que la clase política, para que los gobernantes hagan grandes negocios y para que busquen posicionarse electoralmente. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional y está ocurriendo en Oaxaca con lo que hemos estado comentando. Este interés primordial del Poder Legislativo y básicamente de la fracción mayoritaria de Morena para empezar a avanzar al 2021 y al 2022. Yo plantearía, en lo que están comentando ustedes, dos cosas que me parecen contradictorias. Ese tema que tú señalas, que tú también, es decir, la delegación del gobierno federal a los estados. En un marco del concepto federalista, los estados deben asumir sus propias decisiones. En un marco con dinero, y ese es el problema. Con apoyos y con estructura y con proyectos globales que puedan aterrizar con circunstancias locales. Es decir, yo creo que en esencia el hecho de que los estados tomen sus propias decisiones, en esencia, y desde un punto de vista legal, no es malo, porque honra el federalismo. El problema ha sido de que ahí ya se empiezan a cruzar los intereses políticos que tú estás planteando. Y luego en el otro tema que estás comentando, Isidoro, yo no conozco el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad. Bueno, pero si ellos miden en función ya de un concepto más económico
que de un concepto de toma de decisiones. No sé si eso sea el tema. Pues evidentemente que estados como el nuestro, donde hay poca competencia, donde no hay dinamismo económico, donde no hay inversión, ya no diríamos extranjera, sino simplemente inversión en infraestructura, en obra, en otro tipo de negocios. Oaxaca se nutre del turismo y se nutre de las remesas. Es fundamental, y obviamente del presupuesto federal. Entonces, claro, porque 95 centavos de cada peso que se gasta el gobierno del estado viene de la federación. Viene de la federación. Entonces es dinero etiquetado, es dinero que ya tiene un destino, pues. Ya está destinado, exacto, lo que tú comentas. Entonces, ahí también hay otra contradicción, ¿no? Pero también eso nos lleva nuevamente al planteamiento de que, bueno, ¿dónde están las decisiones globales de carácter económico, de apoyos a las infraestructuras? Mira, a mí se me ocurrió una locura que planteé hace una semana en mi columna de conversaciones con Garganta Abismal. Perdón por el, por el comercial. Perdón por el comercial. Y yo decía, a ver, el tema de la Guelaguetza, ¿ok? Esto fue lo planteé unos 2 días. De volverla villancicos. No, es que ese es el punto. Fue antes de que se anunciara que está ya cancelada, ¿no? Pero yo decía esto, no, yo creo que la Guelaguetza la tenemos que considerar también como un sentido de identidad, claro, cultural, étnico, humanista, digo. Y hasta religioso. Claro. Ok, 1, 2. Yo creo que no debió haberse cancelado la Guelaguetza en términos de declaración de que está cancelada como tal, porque es un encuentro que tiene que en todo caso que motivar o que debería motivar al reencuentro, aún en el ámbito de una pandemia, humanísticamente, culturalmente. Yo qué fue lo que proponía o que planteé, que la Guelaguetza se hiciera virtual. Es decir, incluso hasta tomando grabaciones de las participaciones anteriores. No es negocio. No, a eso iba yo. No, espérame, déjame acabar mi argumento. Es decir, ¿qué planteaba yo? A ver, Reforma, por ejemplo. Tú, para que puedas entrar a Reforma, a su página, tienes que pagar una inscripción. ¿Sí? Tú, para que puedas ver en tu televisión Netflix o Disney o Amazon, tienes que inscribirte. Pagas. ¿Por qué no hubiésese pensado en un esquema de lanzar una iniciativa al mundo? Fíjate, porque la Guelaguetza da para eso. Tenemos que considerarlo así, de un reencuentro, de un volverse a abrazar los sentires, la calidez, que eso fuera la Guelaguetza y promocionarla mundialmente. Pues se puede, en las redes sociales es una cosa en ese sentido maravillosa, y vender el espacio que cada quien. ¿Tú querías ver la Guelaguetza de este año? No, pues no va a haber Guelaguetza en el Cerro del Fortín, no va a ser presencial, no van a venir, pero sí pagas, ¿qué te gustaría? $1, €1 para verla, para reencontrarte, y que ese dinero se hubiera destinado vía un organismo creados profesamente sin intermediarios para evitar que le pase lo que le pasa a los damnificados de los terremotos, que luego los recursos que se donan se van para otro lado, para que se distribuyera entre las capas más necesitadas de prestadores de servicios de Oaxaca. Pues, lo dije. Van a pensar que fumé de la de... No te escuchó el secretario de Turismo, que quiere Guelaguetza en diciembre. Por eso. Y lo dije yo. Van a pensar que fumé de la de Totolapan o de los Cuatlanes, ¿no? Fue el secretario de Turismo. ¿Cómo se le ocurre plantear Guelaguetza en diciembre? Cuando, si lo ves desde el punto de vista de inversión, claro, de inyectarle recursos, diciembre se cuida solo. Se cuida solo. Tenemos la noche de rábanos, tenemos las fiestas de posado. Teníamos, perdón, porque quién sabe. Pero a ver, si ustedes analizan, ya no con ese sentido que decías, pero con un sentido realmente de proyección humanista, cultural, de reencuentro, de proyección incluso de Oaxaca, cabrón. Y también podría haber sido una Guelaguetza virtual que regenerara recursos y que nos posicionara para el año que entra, porque esto va a haber el año que entra y el que sigue y el que sigue. Entonces, pero vamos, a veces falta imaginación, man. Creo que
si nos acordamos, cuando se quemó Notre Dame, hace año y medio fue, no sé, año y medio, 2 años, o un año, bueno, no sé, cuando se quemó Notre Dame, creo que en una semana consiguieron todos los recursos para restaurarla a través de una iniciativa como de una colecta que hicieron, que la abrieron al mundo. Sí. Que dijeron, Notre Dame es de Era todos. lo más sencillo. Creo que, digo, en su dimensión... Con gobiernos que rinden cuentas, que son transparentes, los ciudadanos cooperan, pero con gobiernos que son opacos y que luego los recursos públicos los desaparecen, pues ¿quién lo va a hacer? Por eso, sí, pero al final de cuentas, con esa lógica no haríamos nada. Yo creo que tenemos, por lo menos gentes como nosotros, que tener la iniciativa y hacer planteamientos. Sí. Y en todo caso también participar, porque finalmente muchas veces criticamos, y es correcto el cuestionamiento, el análisis, pero yo creo que también hay que ir al paso de las propuestas e incluso más allá, una vez que pudieran aterrizar, también estar pendientes, porque tienes razón, luego al rato, es decir, se van, los recursos se desvían. Claro, porque además sí existen contrapesos a esto, es decir, insisto, ahí está el Poder Legislativo, tiene su comisión de Hacienda y no sé qué otras comisiones. Están los órganos de fiscalización, está el Comité de Protección Ciudadana al Sistema Estatal Anticorrupción, etcétera. O sea, existen y están organizaciones de la sociedad civil. La clave, y ahí tú lo dijiste, es la participación. Y la confianza. Exacto. Y bueno, y creo que si hay algo en lo que le ha hecho crisis al gobierno, en general, yo creo que al gobierno federal y a los gobiernos locales, al Estado mexicano, creo que está viviendo y va a vivir para los años siguientes, y lo digo por la política, una crisis de confianza enorme, porque sabemos, por ejemplo, hace rato que hablaban del subregistro, pues ellos nos dicen, hasta el día de ayer me parece que eran 22,000 decesos, pero nada más la cifra negra en la Ciudad de México, la cifra del subregistro. ¿Estás hablando de la Ciudad de México, ¿verdad? No, 22,000 son los que lleva anunciados la conferencia de López-Gatell. De fallecidos a nivel nacional. 500,000 son de contagiados. De contagios. Pero nada más en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya dijo que su comité de expertos, que ya lo integró, es el que realmente va a dar la cifra, va a revisar todas las actas de defunción para ver cuántas defunciones en realidad ha habido por COVID. Porque, ¿qué está diciendo el mensaje implícito? Pues que la cifra del gobierno no es creíble, ¿no? Y así prácticamente nos podemos ir. El domingo en la noche fue de alguna manera un escándalo, si lo decimos de esa manera, el hecho de que un experto de Harvard salió a decir que es increíble cómo en México más de la mitad de las pruebas que se realizan de contagio de COVID salen positivas. Cuando dicen el mundo, los gobiernos dicen que han aplicado pruebas masivas, dice es menos del 5%. Entonces, ¿qué dice? México no está detectando a sus enfermos, está dejando que los asintomáticos ganen, no está dándole atención prioritaria a la gente que sí tiene síntomas, y por eso cuando llegan a un hospital llegan a morirse. Claro, porque no hay pruebas suficientes. Y porque no hubo la atención oportuna para evitar que llegara hasta el punto en el que ya fuera inevitable o fuera insalvable la vida de las personas. Entonces, si esa crisis de credibilidad la llevamos a lo que irremediablemente va a ser, que creo que siguen cerrando los ojos al hecho de que creen que la elección del 2021, hablando ya de política, va a ser igual a todas las demás, pues no, porque para empezar, las familias de todas esas personas que lamentablemente han perdido la vida, van a cambiar independientemente de por quién votaron, con quién simpatizan, a quién quisieran ver en el gobierno, a quién quisieran seguir viendo, les va a cambiar la perspectiva. Toda la gente que pudo haberse salvado y no se salvó, la que pudo no haberse contagiado por diagnósticos oportunos y se contagió, la gente que perdió su empleo y que de alguna manera el hecho de perder el empleo durante el primer periodo, bueno, pues eso pasó en todo el mundo. El problema es que nosotros la cuarentena ya llevamos 100 días y no sabemos cuánto más nos va a quedar. Ya estás en el chiste, a López-Gatell se lo hacen, que dicen, el pico de la pandemia va a ser la próxima semana. Dicen, no importa cuándo lo leas, pues, ¿no? Sí, es una estrella, ¿no? Perdón, sí, corrijo ese dato que yo al principio señalé, sí, la cifra oficial de fallecidos a nivel nacional es de 21,825. Sí, yo confundí
Sí, de la cifra de contagiados. contagiados Sí, con, sí. con fallecidos. No, pero de todas maneras, 21.000. Sí, no, pues, claro. Es decir, López-Gatell había pronosticado, creo que 15, ¿no? En el Sí, mayor, primero dijo 18, 9,000 y Sí, luego luego dijo 9, bueno. luego 8, ¿no? Entonces, eso. Pero volviendo al tema político, es cierto. Yo creo que van a cambiar muchas cosas el año que entra. Tú decías algo que me parece que es contundente. Ningún partido político ha estado a la altura de las circunstancias. Nadie. Sí. Ninguno. nadie. Y empezando desde, con todo respeto, los amigos de Morena. Traen unos pleitos espantosos. ¿No? Sí, pues No, se quieren- ¿qué collar se de- quieren de- están enju- enjuiciando ya a a J. J. Cole por lavado de dinero? Por favor, digo, Que el partido de la honestidad y de no robar, no mentir, está No haciendo ese crece. tipo de ajustes de está cuentas. complicado, es grave, ¿no? sí. El tema de sus procesos internos, el tema de sus ajustes de cuentas. Y bueno, y si vamos ya a los ámbitos locales, pues el próximo año hay renovación de gubernaturas, hay renovación de Congreso, hay renovación de presidencias municipales, hay una elección masiva en este país. Mi punto de vista, no sé, puedo equivocarme, es que la gente sí va a tomar como referente la actuación de los gobiernos y de qué partido emane. Y pienso, puedo equivocarme, que en muchos sentidos va a haber candidaturas que no necesariamente obedezcan a un rango ideológico o partidista, sino más societario, que puedan tener posibilidades. Por supuesto, hay las limitaciones. Nuestro país es un país con un sistema eminentemente de partidos políticos que le da la ley hasta hoy, porque en eso no hay cambios, todas las prerrogativas y las posibilidades, desde financiamiento, acceso a los recursos públicos, independencia para elegir candidatos, por eso llegan a veces, ¿no? Sí, claro. Generales que no rebuznan porque no agarran la tonada, se la da a los partidos políticos. La sociedad, en términos generales, como tal, para candidaturas independientes o societarias, está muy limitada. Pero aún así, yo creo que va a haber cambios importantes en ese sentido, y eso ya lo están advirtiendo los partidos políticos, sus dirigencias, ¿no? Ahí está la BOA, ¿no? ¿No? Que finalmente la BOA es la BOA. Le salió la culebra, dices. Pero ya le salió la culebra, ¿no? Ya esta alianza de Morena, Verde, que ni es verde, pero es toda una entelequia de oportunismos, y el PT, que vi la foto de donde salen Ramírez Cuellar, y no sé ni quién sea el dirigente del Anaya. Verde. Sí, no, bueno, del Verde no PT, sé, ¿no? y de, El profe y de- Anaya. Del PT es del Anaya. PT, del PT, sí, de Anaya, lo vi, y caray, mano, pero él es dirigente desde que el partido Sí, surgió. Es perpetuo. Sí, y bueno, y sí sabemos, o creo que hay muchos que no deben saberlo porque están muy chavos, pero ¿de dónde y cómo surge el PT? Claro, es el salinismo, ¿no? Raúl Salinas. De un lado es salinista, del otro lado es polpotiano, échala, ¿no? Terrible, terrible el PT. No, ¿No? y bueno, y es que la otra cuestión que... Oye, ¿nos podemos tomar unos minutos más? ¿Nos autorizará Sí, la producción? pues, ojalá que sí, ¿no? Unos Sí. 15 Ah, minutos más para poder acabar cerrar de- bien los de temas. redondear este tema. Perdón. Creo que algo que va a ser muy fuerte para la elección del 2021 es este sentimiento, corríjanme si lo defino mal, de abandono a la sociedad. Ahorita que hablaba al inicio de la emisión el maestro Isidoro del decálogo, ¿así le dijo? Sí. La verdad es que ese decálogo más parece de un guía espiritual que de un jefe de Estado, ¿no? O sea, busca refugio en lo que tú creas, ¿no? En Dios, en Cuauhtémoc Blanco, no sé, pues, ¿no? En un balón de fútbol. Y cosas así, o sea, el hecho de come bien, pues ¿cómo voy a comer bien si no tengo no trabajo, tienes no? ingresos. O sea, es decir, es un decálogo como de decir, pues que Dios te proteja, ¿no? O que a ver quién te provea, porque pues aquí no va a haber nada, ¿no? No hay un esquema de ningún tipo de respaldo, ya no hablamos de otra cuestión, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera el respaldo mínimo. Ha habido también mucha reticencia a hablar de algunas iniciativas interesantes, por ejemplo, lo del ingreso mínimo universal, que pudiera recibir cada persona, lo que decía el subgobernador del Banco de México hace unas semanas,
de lo que pagó Walmart y lo que pagaron Alsea y algunas empresas que debían Que se han impuestos, recuperado de impuestos, sí. y que decía, bueno, si dividimos eso entre 2 salarios mínimos para el millón de personas que ha perdido su empleo, se alcanzaría perfecto, ¿no? ¿Por qué no repartirlo? Pero creo que en realidad, por una parte eso, luego por otra parte los gobiernos estatales, que han hecho, yo quiero pensar, que han hecho lo que han podido con el dinero que tienen. En las columnas políticas se ha reseñado con mucha amplitud cómo ha habido reuniones de los gobernadores con el secretario de Hacienda, únicamente para que el secretario de Hacienda les diga que no va a haber un peso más de recursos extraordinarios, ¿no? Es cierto, hay gobernadores, y no gobernadores, sino políticos, administradores en general, que aprovechan una crisis como esta, pues también para llevarse... Eso es lamentable. Agua a su molino, pero tampoco podemos decir que eso es la constante o que en todos los casos ocurre de O esa que manera. por eso no se tomen decisiones. Exacto. Y lo que han hecho los gobiernos estatales, yo veo el caso de Oaxaca, que ahorita corrijo la cifra, no son 95 centavos de cada peso, son 97 centavos de cada peso que ejerce el gobierno de Oaxaca, son recursos que llegan de la federación. Entonces, es cierto que el esquema de apoyos que han hecho al sector privado es muy modesto, muy débil, pero tampoco tiene para hacer más. Porque entonces caemos en un tema mucho más grande, que es cómo nuestro federalismo ha estado chueco desde hace muchísimos años, que ha impedido que los gobiernos estatales recauden más, sean más eficientes, tengan más independencia de la federación. Eso ha sido históricamente como el papá que no quiere dejar ser independientes a sus hijos para seguirlos mandando, ¿no? Y entonces como los quiere seguir mandando, pues le sigue dando dinero, le sigue comprando el coche, le sigue poniendo la casa, pero cuando el hijo quiere tomar una decisión, dice, no, porque como yo te mantengo, como yo sigo siendo tu papá, pero en términos de la dependencia económica, pues entonces no le permite tomar ninguna decisión. El problema es que a ese niño mimado, consentido, que no sabe cómo es la vida, de repente un día lo soltaron y le dijeron, órale, pues defiéndete como puedas, ¿no? Y creo que por eso muchos gobiernos estatales, no intento disculpar a nadie, ni mucho menos, claro, pero sí creo que en alguna medida explica también por qué los gobiernos estatales han hecho tan poco. El problema en todo eso, es que los abandonados no son entre ámbitos, ni que el presidente abandonó a los gobernadores, o los gobernadores a los presidentes municipales, o ellos a alguien más, sino en realidad quien fue abandonada fue la gente. Pues sí. Y ahí es donde yo creo que va a venir el impacto fuerte en el 21, cuando la gente diga, ¿y dónde estabas? ¿no? Ahorita están evaluando a los políticos, están evaluando a los funcionarios, ¿no? Y lo que tú dices, efectivamente, Oaxaca es de los estados del sur-sureste que dependen sobremanera de los recursos que aporta la federación. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, me parece que sí puede haber soluciones, aún en esa situación tan desigual y tan crítica. ¿Dónde pueden estar las opciones? Yo lo he escrito, lo insisto, hay que revisar el Plan Estatal de Desarrollo. Digo, ahí hay metas que se trazaron en un contexto totalmente diferente. Se hizo en el 2016, ¿no? Ya incluso lo plantearon en el Congreso, pero pues ahí nada más fue así como un llamado a misa y punto. Plan Estatal de Desarrollo, hay que revisarlo, hay que revisar metas, acciones, estrategias, políticas públicas. El presupuesto 2020, bueno, pues es obvio que muchos recursos no se están ejerciendo como estaban planeados. Entonces hay que revisar ese presupuesto 2020, de dónde pueden generarse ahorros. Claro. Creo que en ese sentido, y no llevado al extremo que lo plantea el gobierno federal, pero sí las políticas de austeridad, pensando en una reorientación de ese gasto público, pueden ayudar muchísimo. Y en esta reorientación aparecen otra vez los 3.500 millones. O sea, ahorita ya la política del gobierno federal en este contexto de la pandemia es no autorizarles, no avalar a los gobiernos de estados ninguna deuda. Bueno, el gobierno de Oaxaca tuvo la fortuna de que le avalaron su deuda en el 2019, que estaba desde el 2019 planteado para realizar cerca de 118 obras. Entre ellas, lo que me parece a mí algo totalmente irrelevante y un recurso que sería a fondo perdido para los municipios vulnerables, para la gente que está sufriendo con la pandemia en términos de desempleo, de falta de ingresos, son esos recursos que son, de esos 3.500 millones son más o menos
casi le pegan a los 1,000 millones, el recurso que se pretendía, de acuerdo a la iniciativa que se presentó en el 2019, para construir un gran centro comercial en lo que es la zona militar ahora, en los terrenos de la zona militar. En Iscotel, ¿no? Eso, por supuesto que debería ser cancelado, y ahí los diputados no han dicho nada, si se canceló o no se canceló. Yo por eso decía, esta parte de la información es muy importante. Si desde el Congreso, si desde el Poder Ejecutivo no se informa a la población con lo que se hace o se deja de hacer, pues entonces se genera desconfianza, hay incredulidad, y eso se va a traducir en las elecciones, entrando a ese tema. Hay un proceso de evaluación, por supuesto, es un sector de la población. Están las clientelas, que esas sí no son inamovibles. Va a ser complejo. Y esas clientelas, pues ahí, yo creo que a eso es a lo que le apuestan, sobre todo Morena, sobre todo el PRI, ¿no? Digo, ya no hablo del PRD porque ya está casi desaparecido, pero bueno, en circunstancias similares está el Verde Ecologista, ¿no? El Verde Ecologista juega más en Oaxaca a las relaciones en las élites, ¿no? No tiene base social, es un partido testimonial y juega a esta alianza con el Morena. A los morenistas, por cierto, en Oaxaca no les cayó nada bien una alianza con el PT, digo, con el Verde, ¿eh? Con el PT pues ya fueron aliados en el 2016, 2018, pero aliarse con el Verde Ecologista es meter a un candidato que no tiene base social, su partido, pero que sí tiene el gran apoyo del jefe del Poder Ejecutivo para jugar en la candidatura a la gubernatura en el 2022. Interesante, ¿no? Va a estar interesante. Déjenme comentarles que ayer, volviendo al tema del decálogo, ¿no? Ayer platicando con Garganta Abismal, me decía, por ejemplo, que le llamaba mucho la atención el tercer mandamiento del decálogo, aquel que dice rechazar el egoísmo y el individualismo. Y luego se convocó el presidente a asumir una actitud solidaria y compartir recursos que nos sobren, así lo dijo, ¿no? Entonces me decía, bueno, pues sí, está bien, pero hay que empezar porque los que tienen compartan sus recursos, ¿no? Y me ponía el ejemplo de un personaje que dice Garganta Abismal, pues ha usufructuado el patrimonio cultural de Oaxaca, el señor Alfredo Jarelú, y decía, me daba esta nota que es muy interesante, en datos publicados por La Jornada el 28 de diciembre del 2006, la nota decía, Claro. en tiempos de la crisis bancaria, el erario vía Fobaproa apoyó, saneó y rescató a Banamex con 85,000 millones de pesos, alrededor de 11,000 millones de dólares. Además, acumuló al rescate 15,564 millones de pesos de impuestos diferidos, no pagados, que representaban 2,000 millones de dólares más. La nota agregaba, los dos principales accionistas de Banamex eran Roberto Hernández, poseedor del 15.3% de las acciones, y Alfredo Jarelú, dueño del 13.5%. El primero incrementó su fortuna en 1,912.5 millones de dólares. El segundo en 1,687.5 millones de dólares. Pero además, el 50% de esos recursos los recibieron en cash, tipo Zedillo, ¿no? Bueno, Zedillo dijo que no traía cash, ellos recibieron todo ese dinero en cash, la mitad, y la otra mitad en acciones de Citigroup, entidad que el 18 de mayo de 2001 adquirió Banamex. O sea que, como de cuánto estamos hablando, de la fortuna de don Alfredo, como le dicen al señor altruista, pues valdría la pena que el presidente, con todo respeto, en lugar, o cuando lo trae a placearlo en sus giras, o vía su interpósita sobrina o prima, no sé qué sea, que es su representante, pudieran solicitarle a Alfredo Jarelú, pues de todo ese dinero, de esos... Un pellizquito. Un pellizquito a esos, yo creo como 3,000 millones de dólares que quién sabe hoy, convertidos a los pesos actuales, Claro. cuántos millones podría apoyar a Oaxaca, ¿no? Dijo,
es un planteamiento Y que no- que ahí queda, ¿no? En función del decálogo, mi querido Sí. Isidoro, que hay algunos otros también conceptos muy interesantes, ¿no? Para portarnos bien. Creo que el único magnate mexicano que ha tenido presencia en esta pandemia, para mal, es Ricardo Salinas Pliego, el de Electra. Para mal. Para exacto, mal. Para mal. Y fuera de él, Pues Slim. no hemos visto a Bueno, ninguno. es que el IMSS está muy feliz con el transísmico, ¿no? Y con el Claro. Tren Maya, o ¿dónde? Claro, ¿Cuál de porque- los dos obtuvo? En los dos. En los dos, En ¿no? los dos. En los dos. En los dos. Eso Tiene... nos va a sacar de pobres, así. Digo, el Carso transísmico. tiene- Ya dijeron que nos van a sacar de pobres. ¿En qué cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero ya lo dijeron, ¿no? Desde Sí, el gobierno sí, federal, sí, el gobierno sí. del Estado, que esa es la apuesta, ¿no? Ya después de la pandemia ni nos preocupemos porque con el transísmico salimos de Ya la con pobreza. eso salimos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que enoja mucho a los gobiernos de los estados del norte es el hecho de que toda la inversión federal esté dándose en el sureste del país y no con ellos, ¿no? Digo, porque aquí, ojalá que en este sexenio sí se Bueno, acaben está las autopistas. Está dándose teóricamente, ¿no? En Bueno, buena sí. medida, ¿no? Porque, pues todavía, a veces hay que ser un poco escépticos, mano, y hasta que no veas los resultados, ¿no? Ya que nos saquen de pobres. Pues sí, Exacto. pues sí que cumplan con alguna de sus promesas, que Oaxaca ha vivido una pobreza histórica. Fíjate que antes de que concluyas tu programa, Adrián, estoy leyendo aquí algo que sí preocupa, porque es toda esta violencia e inseguridad que se vive en el país, pero que en Oaxaca se está manifestando de manera muy, muy dura. Estoy leyendo aquí un tuit de Zona Roja que se subió hace 7 minutos. Dice: masacre en el Istmo, entre 10 y 15 las personas asesinadas anoche y la madrugada de hoy, algunas incineradas en San Mateo del Mar, derivado de un conflicto interno. Se reportan también decenas de lesionados y desaparecidos. Es muy grave porque, bueno, además de los fallecidos, de las personas que han perdido la vida por la pandemia, también por la violencia que se vive en Oaxaca, es terrible. Y sí, no hay que dejarlo, digo, es importante tocarlo, mencionarlo, porque Claro. eso ya es parte de un problema nacional, ¿no? Digo, Y que paradójicamente lo único que no se detuvo en México fue la violencia. sí. No se Esa, detuvo. Está creciendo. esa sigue bollante, ¿no? Sí. Complicado. En fin, pues muchas gracias, maestro Isidoro, muchas gracias. No, hombre, gracias. Don Raúl, Adrián. para mí siempre es un privilegio que puedan Gracias, estar Adrián, con nosotros en este espacio. Seguiremos las veces que sea necesario. Gracias y sobre todo, pues gracias a usted que nos ve desde sus hogares. Aquí nos vemos el próximo miércoles, si Dios y la pandemia nos lo permite. Cuídense mucho, quédense en casa. Las cosas no están como para relajarse. Creo que debemos de seguirlo tomando con la seriedad debida. No bajemos la guardia. Hay que usar el cubrebocas y todas las medidas que todo el tiempo nos recomiendan los expertos y las autoridades. Y si todo sale bien, aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.